Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Windows Server 2022. En nuestra lección anterior aprendimos cómo crear tareas programadas en nuestro servidor para realizar distintas actividades. Vamos en esta ocasión a aprender a utilizar nuestro monitor de recursos. ¿Y qué es el monitor de recursos? Pues el monitor de recursos es una herramienta con la que vamos a poder monitorear nuestro servidor, nuestro CPU, nuestra memoria RAM, nuestro disco duro o nuestros discos duros, si tenemos varios, y también las actividades de nuestra red. ¿Cómo accedemos a esa herramienta? Primero vamos a irnos a nuestro administrador de servidor, nuestro Server Manager, y aquí en nuestro menú superior derecho en herramientas vamos a hacer un clic ahí y aquí vamos a ver una opción que dice monitor de recursos, así que vamos a hacer un clic ahí y se nos va a abrir esta consola de monitoreo que voy a amplificar. Y listo, este es el monitor de recursos de nuestro servidor. Aquí yo puedo monitorear el rendimiento de mi servidor, todo con mucho detalle. Puedo ver aquí todos los procesos de mi servidor, cuáles están consumiendo qué cantidad de recursos. Y vamos a poder con esto determinar si vamos a necesitar más recursos en nuestro servidor, porque los que están funcionando ahora están un poco sobrecargados. Se puede dar el caso, por ejemplo, que notemos que el servidor está un poco lento, que haya problemas de latencia en la red, etcétera, etcétera. Aquí en este monitor de recursos podemos verificar qué es lo que está pasando con nuestro servidor a nivel de administración de recursos. Entonces, aquí tenemos una pestaña que dice información general. Esta información general es lo que nos muestra todo esto que vemos aquí. En este apartado que dice CPU, podemos ver todas las actividades que está haciendo ahora mismo mi procesador. Aquí vemos una columna que dice estado. Si vemos aquí, me dice que esta aplicación de searchapp.exe, en este momento aquí dice que está suspendida, pero que antes de suspenderse realizó 38 procesos. No está utilizando básicamente ningún recurso del servidor, está en cero. Aquí voy a expandir un poco esta columna de acá para que se vea mejor. Aquí vemos que dice uso medio del CPU. Y aquí del lado derecho vemos, digamos, a modo de gráfico en vivo, el proceso de consumo de recursos de nuestro servidor. Esto, si les parece familiar, es como lo vemos en el administrador de tareas. Haciendo clic derecho, le damos aquí a administrador de tareas. Nos vamos aquí a la parte que dice rendimiento. Fíjense acá cómo yo puedo monitorear el rendimiento de mi servidor. En esta parte también, aquí puedo ver el porcentaje de recursos que se está usando de CPU, el porcentaje de memoria que se está usando, los procesos de Ethernet, que es mi conexión de red. Entonces, volviendo acá a nuestro monitor de recursos, como les dije anteriormente, esto que vemos acá son los procesos que están consumiendo recursos de mi CPU, del procesador de mi servidor. Estos son los nombres de los procesos. Este PID que vemos aquí es el identificador de proceso. Los sistemas operativos manejan los procesos con un identificador que siempre es numérico. Aquí vemos entonces el identificador de cada proceso y aquí vemos una descripción del tipo de proceso que es. Fíjense, este por ejemplo, dwm.exe es el 7732 y es el administrador de ventanas de escritorio. Aquí en la columna de estado veo que me dice que está en ejecución. Voy a ampliar un poco acá. Aquí me dice que tiene entonces 14 subprocesos. Aquí me dice que no está consumiendo nada de CPU por el momento, porque no hay ninguna actividad ahora mismo relacionada con este proceso. Y aquí el uso medio de CPU. Si hacemos un clic en el encabezado de cada columna, podemos organizar los valores de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, si yo quiero saber ahora mismo cuál es el proceso que más recursos me está consumiendo, hago un clic aquí en CPU, lo organizo y como veo ahora mismo no tengo ninguno que sea, bueno, ahora coloco un 2, como pueden ver acá, ahora coloco un 1, que es el monitor de rendimientos. Precisamente la misma herramienta que estoy abriendo también me la pone aquí porque consume un recurso del servidor abrirla, por lo tanto también cae dentro de su propio análisis. Y aquí me dice que es quien más está consumiendo recursos ahora mismo en el servidor. En esta parte de red acá puedo ver los recursos de red que se están utilizando en este momento. Como ven acá, estos son los procesos que está manejando mi red. Aquí vemos que dice envío de bytes por segundo y recepción de bytes por segundo.
Si yo abro, por ejemplo, Microsoft Edge, fíjense cómo inmediatamente aumenta la actividad en esta parte. Fíjense cómo aquí me detalla todo el recurso de red que se está consumiendo, la dirección de internet que se está accediendo. Aquí podemos ver las IPs a las que se está conectando Microsoft Edge simplemente para traer toda esta información que está aquí. Aquí vemos entonces los bytes que se envían y los que se reciben. Si yo hago, por ejemplo, aquí en recepción un filtro para que me traiga el mayor consumo, veo aquí que claramente me dice que mi servidor AD01 es quien mayor cantidad de bytes por segundo está recibiendo. Aquí en la parte de memoria, si hacemos un clic ahí, puedo ver aquí ahora los procesos que más memoria de mi servidor están consumiendo. Aquí en asignación de kilobytes, yo puedo ver la cantidad de memoria que se está asignando a cada proceso de estos y aquí el espacio de trabajo que ocupa. Entonces, acá en la parte superior, aparte de información general, tenemos una pestaña que dice CPU. En esta pestaña vemos muchos más detalles de los que estuvimos viendo en la ventana anterior. Aquí ahora yo veo los procesos que me están consumiendo recursos de mi CPU y también los servicios que me consumen recursos de mi CPU. Aquí me colocaría un identificador asociado si lo tuviera o un módulo asociado si lo tuviéramos también. Aquí en la parte de memoria yo puedo tener más detalle. Aquí veo, por ejemplo, algo que no vimos en información general, que es el manejo de la memoria física. Aquí, aparte de ver los procesos que están consumiendo toda mi memoria, podemos ver aquí también una información muy importante de nuestra memoria física que nos dice cuánto se está consumiendo en sí. Aquí me dice que esto es una reserva para hardware. Esta parte gris de acá, toda esta barra que vemos aquí es nuestra memoria. Este % de acá gris es la parte reservada para hardware. La parte de memoria que está en uso es toda esta parte verde de aquí. Aquí está, que es 1862 megabytes. La parte modificada, aquí me dice que hay 12 megabytes modificados. Aquí me dice que hay 409 megabytes en espera y libres 269 megabytes. Esta es la condición de la memoria RAM de mi servidor. Aquí, si yo filtro en esta columna de acá por asignación, le hago un clic al encabezado, me dice que este proceso de acá es quien está consumiendo más memoria, que es el MSMPNG. Este es mi Server Manager, que es esta herramienta de acá que la tenemos, o yo la tengo abierta aquí. Es quien más memoria me está consumiendo. Aquí entonces en la pestaña de disco yo puedo ver detalles que no vi en la pestaña general de mi disco de mi servidor. En este caso tenemos un único disco. Más adelante aprenderemos todo acerca de arreglos de discos en Windows Server. Aquí yo veo los procesos que mayor recursos de discos me están consumiendo. El ID de proceso, la lectura, es decir, el proceso de leer datos en el disco que más está consumiendo es este searchapp.exe. Y es lógico porque esta aplicación lo que hace es buscar información. Por lo tanto, realiza una gran actividad en el servidor y es una de las que más recursos consume. Aquí en actividad de disco podemos ver los procesos, pero ya un poco más dinámicamente de lo que se está consumiendo a nivel de disco. Si ven que esto va aumentando y reduciéndose, es porque hay procesos que se van deteniendo, fíjense, y al detenerse aquí pues se detiene la actividad. Por último, aquí en la pestaña de red yo puedo ver los recursos que se están utilizando para que yo pueda tener funciones de red en mi servidor. Aquí yo veo dos procesos, aquí yo veo una actividad de red también, el envío de bytes por segundo, la recepción, y acá veo las conexiones del protocolo TCP. Aquí me detalla la dirección IP, el puerto que se está utilizando y el puerto remoto. Entonces, así es como podemos monitorear los recursos de nuestro servidor. Siempre es importante darse una vueltecita por esta aplicación cada vez que accedamos a nuestro servidor, porque esto nos ayuda a ver la salud de nuestro servidor, cómo está trabajando, si está funcionando todo relativamente fluido, si los recursos no están quedándole cortos al servidor, ya que con este análisis podríamos saber si se necesita más disco de almacenamiento, si necesitamos más potencia de procesador, si necesitamos más memoria, etcétera, etcétera. Entonces eso va a ser todo, lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuaremos con nuestro curso. Hasta la próxima.